Hola, gracias por venir. Quiero contarles una historia vieja. Empezó con los griegos hace como más de 2000 años, ¿no? Con Euclides. Entonces, Euclides, bueno, los matemáticos griegos, los griegos sentaron las bases de la matemática moderna como una disciplina lógica en la que a partir de unas cuantas suposiciones que se daban por ciertas, todo lo demás se debería probar utilizando la lógica. Entonces, lo que querían ellos seguir al fondo de las... ¿Cuál era la razón última de que las cosas fueran ciertas, verdad? Entonces, por ejemplo, los postulados de Euclides decían, creo que todos los conocen, que por dos puntos distintos pasa una línea recta, que las líneas rectas son infinitamente largas, que no se terminan, que se puede dibujar un círculo de cualquier radio y con cualquier centro. Este que es un poco raro, que dice que los ángulos alrededor de cada... Es equivalente a este, el cuarto postulado, que los ángulos alrededor de cada punto del plano suman 2π. Eso quiere decir que si por un punto pasan varias líneas, y yo sumo estos ángulos, la suma debe ser igual a 4 ángulos rectos. ¿Sí? Y el quinto postulado es el postulado de las paralelas, que dice que dada una línea recta y un punto que no esté en ella, podemos dibujar exactamente una paralela a la línea que pasa por el punto. Entonces, el quinto postulado es como de una... Es un poco distinto a los otros, es mucho más complicado y de alguna manera no parece tan natural como los otros. Los otros son algo que está uno dispuesto a creérselo de inmediato y el quinto postulado no parecía así. Sin embargo, parecía que el quinto postulado tendría que ser cierto. Entonces, lo que pensaban es que el quinto postulado debería ser una consecuencia lógica de los otros. Que si se olvidaban de ese y se quedaban solo con los otros, deberían poder llegar a poder demostrar que ese quinto postulado tendría que ser cierto. ¿Sí? Entonces, durante mucho tiempo, muchos matemáticos intentaron demostrar esto y la manera natural de hacerlo era suponer que el quinto postulado no era cierto y tratar de llegar a una contradicción con los otros postulados. ¿Sí? Entonces, una manera de cómo podemos decir que el quinto postulado no es cierto, podemos decir que por un punto fuera de una recta no pasa ninguna paralela, o podemos decir que por un punto fuera de una recta pasa más de una paralela. ¿Sí? Entonces, al suponer alguna de estas alternativas, a lo que llegaban a resultados sorprendentes, a cosas muy extrañas que desafiaban al sentido común, pero no llegaron a ninguna contradicción lógica. Entonces, al principios y mediados del siglo XIX, 3 matemáticos, Lobachevsky, Bolya y Gauss, independientemente llegaron a la conclusión de que ahí no iban a encontrar una contradicción, que realmente deberían existir geometrías no euclidianas, ¿sí? En el que el quinto postulado no valiera. Ahora, una cosa es no encontrar una contradicción cuando uno tiene un sistema de axiomas. Una cosa es no encontrar una contradicción y otra cosa es que la contradicción no exista, ¿verdad? Entonces, la manera más segura de asegurarnos de que en un sistema de axiomas no hay una contradicción es encontrar un modelo. O sea, encontrar un lugar en donde todos los axiomas se valgan, ¿no? O sea, estamos confrontando, digamos, los axiomas con la realidad de un modelo y decimos entonces que si suponemos que en la realidad no hay contradicciones, al tener un modelo ya no debería haber contradicciones en los axiomas. ¿Sí? Lo que se pusieron a hacer es a buscar modelos para una geometría como esta. Bueno, esta es en realidad más fácil. Decir que si por un punto fuera de una recta no pasa ninguna paralela a la recta, ese es un problema que de alguna manera es más sencillo y se resuelve con la geometría elíptica. Entonces lo que podemos pensar en una esfera y tomamos a los círculos máximos como las líneas, ya no voy a decirles rectas, y entonces lo que pasa aquí es que en la esfera, es cierto que por cualquier par de puntos de la esfera que no sean antípodas pasa un círculo máximo, o sea, pasa una línea.
¿Y qué otra cosa pasa? Que dados dos círculos máximos, esos se intersectan en dos puntos antípodas, ¿verdad? Entonces, para obtener un modelo en que esto se valga, bueno, queremos líneas que se intersecten en un solo punto, no en dos puntos, ¿no? Pero se puede hacer un truco que es tomar la esfera e identificar los puntos antípodas. Pensar que cada par de puntos antípodas es en realidad un solo punto. ¿Sí? Y eso que hace que los puntos antípodas, siendo un solo punto, ya no hay problema con que por dos antípodas pasen una infinidad de líneas, porque pues por un punto en el plano euclidiano sí pasan una infinidad de líneas, ¿no? Algo que es distinto aquí es algo que no se cumple de los axiomas como estaban antes, es que las líneas no son infinitas. De alguna manera este otro es más interesante, ¿no? Se parece más a la geometría euclidiana. Entonces, a ver, el quinto postulado es equivalente, el postulado de la existencia de una sola paralela dada un punto fuera de una recta, es equivalente a decir que los ángulos internos de un triángulo sumen 180 grados, o sea que sumen pi. Porque en este dibujo, pues este ángulo es este ángulo es este, y este ángulo es este otro. Entonces la suma de los ángulos internos de un triángulo es la suma de los ángulos en un punto con una recta, ¿no? Esta es la mitad del... Los ángulos de aquí son la mitad del ángulo completo, que es 2pi. Entonces la suma de los ángulos tiene que ser pi. Entonces, negar el quinto postulado equivale a decir que la suma de los ángulos internos de un triángulo sea más de 2pi. ¿Por qué puse 2pi? No, debe decir pi, ¿no? Sea más de pi o menos de pi. Bueno, entonces, un modelo de la geometría no euclidiana está formado, se hace de la siguiente manera. Pensemos es un disco en el plano euclidiano, o sea, es lo que está dentro de un círculo, sin la orilla. Pensemos que las líneas van a ser los arcos de círculo que son perpendiculares a la frontera. Bueno, y también voy a tomar como las líneas rectas que sean perpendiculares a la frontera. Estos arcos de líneas rectas perpendiculares a la frontera son los que pasan por el centro del círculo, del disco nada más. ¿Sí? Entonces, si tomamos a todos los arcos de círculo y rectas perpendiculares a la frontera, se puede ver que por cualquier par de puntos pasa exactamente un arco de círculo o un arco de recta perpendicular a la frontera. Y que dos de estos arcos se intersectan a lo más en un punto. ¿Sí? Entonces, estas líneas cumplen varios de los axiomas, varios de los postulados de Euclides. ¿Sí? Bueno, puede uno ver que se cumplen los primeros postulados, pero no el quinto, porque si yo dibujo una línea y agarro un punto aquí afuera, como todos los arcos de círculo perpendiculares al borde son líneas, por este punto puedo dibujar un montón de líneas que no cruzan a este y por lo tanto son paralelas. Hay una infinidad de líneas paralelas a una recta dada por un punto fuera de la línea. ¿Sí? Fíjense, en los axiomas de Euclides no está todavía toda la geometría euclidiana, porque en la geometría euclidiana hacemos muchas medidas, ¿no? Por ejemplo, medimos áreas y ángulos y longitudes, y esos no están en los postulados, ¿no? Aquí tampoco hay todavía una manera de medir distancias, ni ángulos, ni áreas. De hecho, en los axiomas de la geometría euclidiana hay una parte que no está bien fundamentada y que es un problema serio de la geometría como estaba escrita por Euclides, y es la existencia de movimientos rígidos. O sea, si en Euclides
se utilizan los movimientos rígidos, se dice que dado un triángulo, digamos, con 3 lados fijos, yo puedo moverlo y moverlo para que coincida con otro triángulo con los mismos lados. ¿Sí? Entonces, la existencia de movimientos rígidos no sale tampoco de los postulados y no está bien fundamentada. Si uno quiere dar una lista completa de los axiomas de la geometría euclidiana, uno tiene que incluir eso. O sea, tiene que incluir el hecho de que el plano euclidiano tiene muchas simetrías. El plano euclidiano es homogéneo. O sea, que es posible mover cualquier punto del plano euclidiano a cualquier otro sin notar ninguna diferencia de él. Digamos, lo puedo decir así. Dados 2 puntos del plano euclidiano, hay una transformación del plano euclidiano que mueve un punto al otro sin afectar las distancias entre los puntos. O sea, una transformación rígida que mueve cualquier punto a cualquier otro. No solo eso, sino que dados 2 puntos a una distancia y otros 2 puntos a la misma distancia, existe una transformación rígida que mueve estos 2 puntos y los pone sobre estos otros 2. ¿Sí? Y dado un triángulo, cualesquiera que sean sus lados, si tengo otro triángulo con los mismos lados, existe también una transformación rígida que lleva este triángulo al otro. ¿Vale? Entonces, las transformaciones rígidas son transformaciones que preservan las distancias. Pero de hecho, si decimos cuáles son las transformaciones rígidas, estamos determinando cuáles son las distancias. Entonces, ahora en este modelo de la geometría hiperbólica solo tenemos líneas. No estamos diciendo cómo son las distancias ahí, pero podemos decir cuáles son las distancias si decimos cuáles son las transformaciones que son rígidas. Entonces, fíjense, una transformación rígida, una transformación que preserve distancias, en particular tiene que mandar líneas en líneas. Entonces, si queremos una transformación si queremos decir cuáles son las transformaciones rígidas aquí, debemos empezar por encontrar transformaciones del disco que manden estos arcos de círculo perpendiculares al borde a otros arcos de círculo perpendiculares al borde. Bueno, y eso resulta que se puede hacer en geometría euclidiana. Si se acuerdan, o sea, esto está metido dentro del plano euclidiano. Si yo pienso en un círculo en el plano euclidiano, yo puedo hacer una inversión ahí. La inversión, si recuerdan, es una transformación que agarra lo que está fuera del círculo y lo manda adentro. Lo que está adentro lo manda afuera. ¿Sí? De modo que hay una relación entre las distancias al centro del círculo antes y después de la transformación. Entonces, las inversiones euclidianas en círculos tienen la propiedad de que mandan círculos en círculos. Y si el círculo donde hacemos la inversión es perpendicular al borde de este, resulta que la inversión en este círculo también va a mandar arcos de círculos perpendiculares al borde a otros arcos de círculo perpendiculares al borde. Entonces, haciendo inversiones sobre estos círculos, observamos las líneas. Entonces, esos son los buenos candidatos para hacer transformaciones rígidas. Y entonces decimos, el plano hiperbólico es el interior del disco, donde las líneas son estos arcos perpendiculares, arcos de círculos y rectas perpendiculares al borde, y decimos que estas inversiones van a ser nuestras reflexiones. Son como las reflexiones que hay en el plano euclidiano en una recta. ¿Sí? En la que, si aquí está una recta, yo puedo reflejar el plano volteándolo. Entonces, ahora las inversiones van a jugar el papel de las reflexiones. Bueno, se puede ver que componiendo inversiones, yo puedo enviar cualquier punto o sea que, digamos, si invierto si hago una inversión en este círculo, un punto de aquí va a caer por acá y un punto de por acá va a caer acá. Pero ¿qué pasa si compongo inversiones? Entonces, componiendo inversiones, yo puedo llevar cualquier punto del disco a cualquier otro punto.
De hecho, dados dos puntos aquí, yo puedo encontrar un arco de círculo o un arco de recta que sea como, que bisecte al arco que pasa por estos dos, y a la hora de hacer la inversión ahí se va a mandar un punto al otro. Y lo puedo hacer, ok, sí está bien. Entonces, aquí hay entonces este modelo del plano hiperbólico tiene muchas simetrías, que es lo que hace falta en la geometría euclidiana para que uno pueda probar todo lo que prueba Euclides, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a definir como transformaciones rígidas a todas las composiciones de reflexiones, y esas actúan transitivamente en los puntos del plano, quiere decir que puedo mandar cualquier punto a cualquier otro con una de esas reflexiones, y componiéndolas puedo mandar, por ejemplo, cualquier recta en cualquiera de estas líneas, la puedo mandar con una reflexión en cualquiera de estas otras. Bueno, resulta que simplemente con decir que las reflexiones son transformaciones rígidas, eso ya me determina cómo debo medirlas, cómo son las medidas en esta superficie, en este plano hiperbólico. Entonces, se puede ver, por ejemplo, que las distancias, a la hora que nos acercamos a la orilla, o sea, las distancias aquí son proporcionales, son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia del borde. Entonces, por ejemplo, estas distancias, estos segmentos que están dibujados aquí, aunque los vemos de tamaños muy distintos, en el plano hiperbólico son de la misma longitud. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una visión distorsionada del plano hiperbólico. Es como que lo estamos viendo, no estamos viendo el plano hiperbólico directamente, sino como que lo estuviéramos viendo de lado. ¿Sí? Como lo estuviéramos viendo en perspectiva. Entonces, eso es lo que pasa cuando vemos en perspectiva, que no vemos las distancias, no las vemos exactamente como son. ¿Sí? Bueno, entonces todos estos segmentos de línea son de la misma longitud. Y en particular, eso quiere decir que si tenemos una línea de estas, es infinitamente larga. O sea, si yo empiezo a caminar para acá, digamos, si caminar a velocidad constante, al principio veo que me muevo muy rápido, y luego me voy moviendo más, moviéndome a velocidad constante en el plano hiperbólico, lo que yo veo desde aquí, desde mi perspectiva, yo lo que veo es que me voy moviendo cada vez más despacito y nunca llego al borde. Entonces las líneas tienen longitud infinita. Entonces, como las distancias hiperbólicas son más grandes cuando me acerco al borde, entonces resulta que los círculos en el plano hiperbólico se ven como círculos euclidianos. O sea, desde mi perspectiva, un círculo hiperbólico se ve como un círculo, pero la diferencia es que el centro no está donde uno esperaría, ¿sí? Sino que el centro está corrido hacia la orilla. Porque las distancias acá, aunque yo las vea más pequeñitas, son iguales que estas. Puede mostrar también que los ángulos hiperbólicos son los ángulos que yo veo, desde mi perspectiva, sí son los ángulos hiperbólicos. O sea, puedo medir los ángulos, los veo, aunque el plano lo veo muy distorsionado, los ángulos se ven sin distorsión. A ver, finalmente se puede calcular que si dibujan un triángulo hiperbólico, o sea, los triángulos tienen que tener, los lados tienen que ser líneas, que son estos arcos. Un triángulo hiperbólico. Si uno calcula la suma de los ángulos internos de un triángulo, resulta que
que la suma es menor que pi. ¿Y qué tan menor que pi es? Pues la deficiencia, lo que le falta para hacer pi es exactamente el área del triángulo. Entonces, por ejemplo, para triángulos muy pequeñitos, el área es muy chiquita. Y entonces, si esto es muy chiquito, la suma de los ángulos internos se parece mucho a pi. Pero a medida que hacemos el triángulo más grande, el área va aumentando. Y entonces la suma de los ángulos disminuye. ¿Sí? Bueno, esta fórmula, ahora les voy a decir un poco más de esto. A ver, déjenme contarles un poco más de esto, porque esta es una fórmula más moderna, pero la idea original de esto es muy antigua. A ver. Esta es una de las primeras cosas que descubrieron cuando andaban tratando de demostrar que el axioma que el quinto postulado debería ser consecuencia de los otros. Entonces supusieron que no era cierto, dijeron, digamos que los ángulos internos de los triángulos sumaran menos de pi. Digamos que esto fuera cierto. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué consecuencia podré sacar de aquí? ¿Qué tanto más chico que pi será? ¿Sí? O sea, si esto es menor que pi, entonces esta cosa se llama la deficiencia. Es lo que le falta para hacer pi, ¿no? Y uno puede decir, bueno, si la suma no es pi, ¿cuánto le falta, no? ¿Y de qué depende esto que le falta? Y entonces fíjense lo que pasa. Supónganse que agarro un triángulo y lo parto en dos triángulos. Entonces le voy a decir alfa, beta 1, beta 2, gamma. ¿Qué va a ser este? Gamma 1 y este va a ser alfa 2. Lo que sea, ¿no? O sea, tengo un triángulo en el que la suma de los ángulos es menor que pi. ¿Y qué pasa si lo parto en dos triángulos? ¿Qué relación hay entre la deficiencia de estos dos y la deficiencia del triángulo completo? Pues a ver, fíjense. ¿Quién es la deficiencia de este? Pi, digamos, de 1. La deficiencia de este lado es pi menos alfa menos beta 1 menos gamma 1. ¿Y la deficiencia de este lado quién es? Es pi menos alfa 2 menos beta 2 menos gamma. ¿Sí? Y ahora quiero saber cuál es la relación entre D1, D2 y este. ¿Qué relación habrá? ¿Qué pasa si sumo esas dos cosas? Entonces, D1 más D2 es pi menos pi. Bueno, vamos a poner 2pi menos alfa. Ahí está alfa. ¿Quién más? Menos. Bueno, acá está gamma, ¿verdad? ¿Qué más? Es gamma 1 y alfa 2. ¿Qué cuántos suman? ¿Sí? ¿Qué me falta? No. Estoy en el plano. A ver, estoy en un plano de estos que no. Esto es historia vieja. Estoy en un plano de estos no euclidianos. Estoy tratando de llegar a una contradicción a esta afirmación. Entonces digo, bueno, si esto no ocurre, hay una deficiencia. Y ahora quiero ver cuál es la relación entre la deficiencia. Cuando parto triángulos 2, me quedan dos deficiencias. Y quiero ver cómo se relacionan las dos deficiencias con la deficiencia total. ¿Alfa 1 qué? No, gamma 1 más alfa 2. No, porque a ver, fíjate. Esta es una línea. Sí, no, pero aquí sí, en las líneas esto sí es pi. Eso sí es pi, no hay problema. Eso es consecuencia en realidad del cuarto postulado, que esta suma sí es pi. Entonces, a ver qué me falta aquí.
Entonces, alfa, gamma ya está. ¿Sí? Lo que me falta es beta 1 y beta 2, ¿no? ¿Y beta 1 y beta 2 qué es? O sea, ¿cuánto es? Pi menos alfa menos beta menos gamma. ¿Entendió? O sea que la suma de las deficiencias es D. A ver, eso a lo mejor no parece interesante. Pero hay otra cosa aquí. Ahora, olvídense de las deficiencias y piensen en áreas. Si parto un triángulo en dos, ¿qué pasa con las áreas? Pues la suma de las áreas es el área grande. Entonces, ¿qué dice de las deficiencias? Las deficiencias se comportan como el área. O sea, las deficiencias se suman como el área. ¿Sí se entiende? Es muy raro. Bueno, y uno puede hacer, así como decíamos este truco, se puede hacer algo como esto, partir el triángulo de otra manera. Ese punto es cualquier punto, ¿no? Y este punto puede estar en cualquier lado. Hacen un cálculo similar a este y les dice que la suma de las deficiencias también es la deficiencia del triángulo grande. Pero la suma de las áreas también es el área del triángulo grande. Bueno, si hace uno esto con cuidado, ¿a qué conclusión llega? La deficiencia y el área se comportan de la misma manera. A la conclusión que llega uno es que la deficiencia tiene que ser proporcional al área del triángulo. La deficiencia tiene que depender del área, ser proporcional, ser una constante por el área. Bueno, y entonces, ahora hay una cuestión de escala, porque las medidas de las áreas y las longitudes dependen, la relación entre área y longitudes depende de cómo escale uno, de la escala que usa uno. Entonces, si uno usa la escala adecuada, esto puede uno lograr que la deficiencia sea exactamente el área. ¿Qué es lo que dice esto? ¿No? Está muy raro. Bueno, o sea, lo único que quiero decir es, este es un cálculo viejo, es de las cosas que descubrieron cuando andaban tratando de demostrar que el quinto postulado era imposible. Que el quinto postulado tenía que, querían demostrar que el quinto postulado era consecuencia lógica de los anteriores, suponiendo que no era cierto, llegando a una contradicción. Entonces, a lo que llegaban no era contradicción, sino llegaban a cosas extrañas como estas. Es muy extraño y es difícil de creer, pero no es una contradicción, ¿sí? Bueno, y entonces, esa es historia vieja, eso es, yo no sé de qué año es eso, siglo XVIII. Pero ahora con este modelo, el chiste es que con las inversiones uno puede dar expresiones analíticas de las inversiones usando variable compleja. Y uno puede calcular qué hace la derivada cómo es la derivada de las inversiones, y la derivada es la que les dice cómo cambian las longitudes. Entonces, usando variable compleja es fácil encontrar una expresión para la métrica, para cómo se miden las distancias aquí. Y es usando esas medidas que uno hace este cálculo. Pero el cálculo se puede hacer sin siquiera tener un modelo, se puede hacer de esta manera. ¿Sí? Bueno, o sea, la diferencia entre tener el modelo y no tener el modelo es que uno dice, miren a lo que llegué, suponiendo que un plano así exista, ¿verdad? A lo mejor no existe. O sea, ya dice eso dice, sí existe. Ahora voy a cambiar tantito de canal. Entonces, digamos, el plano euclidiano y el plano hiperbólico son modelos de geometrías de dos dimensiones que son en el que en cada punto de estos planos lo que ve uno es exactamente lo mismo, ¿no? Son lo que se llama espacios homogéneos. Entonces, un punto es indistinguible de otro. Si yo me paro en un punto de uno de estos planos y veo alrededor, no voy a ver ninguna diferencia si estoy parado acá o donde sea. ¿Sí? Entonces, hay una versión un poco más moderna de estas cosas, que es que
que dice uno, bueno, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que la geometría euclidiana también fue resultado de querer tener un modelo para el espacio en que vivíamos, ¿verdad? Es un modelo de la realidad, aunque nuestro espacio es al menos, parece de 3 dimensiones, uno empieza con un espacio de 2 dimensiones que puede uno manejar más fácilmente y luego hace uno el brinco a más dimensiones, ¿verdad? Entonces, a ver, una superficie topológica es algo que visto de cerca se parece a un plano, pero que a gran escala puede ser muy distinto. Entonces, por ejemplo, algo como esto, la superficie de una dona, si solo pienso en la cáscara, pues la cáscara es una superficie bidimensional, y si estoy parado aquí muy cerquita, lo que veo es algo que se parece mucho a un plano, ¿no? Bueno, realmente tengo que verlo muy cerquita, ¿verdad? Entonces, en términos más técnicos, una superficie de un espacio topológico Hausdorff que es localmente homomorfo a un plano. A los que sepan qué es eso. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejemplos de superficies que, entonces aquí, si yo me paro por aquí y veo cerquita, lo que veo es algo que se parece a un plano, aunque quizás un poco deformado, ¿no? Y hay muchas formas posibles para estas. Entonces, una observación es que el plano euclidiano y el plano hiperbólico, aunque son geométricamente muy diferentes, topológicamente son iguales, o sea, uno es una versión deformada del otro. Si me olvido de la métrica, si me olvido de cómo medir distancias y nada más pienso en la forma aproximada, los dos planos se parecen mucho. Entonces vamos a pensar en un ejemplo más. Supóngase que agarro un pedazo de un plano y le doy la vuelta y lo pego así. ¿Sí? Entonces, si yo tenía dibujados unos triángulos o unos círculos o cosas acá, los triángulos aquí siguen. En realidad, la geometría de esta superficie, aunque yo la vea, vista desde afuera, la vea distinta, localmente desde adentro esto sigue siendo exactamente igual a un plano. ¿Sí? Entonces, si dibujo un triángulo, o sea, si yo tenía dibujado un triángulo aquí, y esto lo hago así, el triángulo ahí sigue, la suma de los ángulos internos sigue siendo la misma. ¿Sí? Las distancias medidas sobre la superficie no cambian. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir una superficie plana? Es una superficie, o sea, es algo que localmente se parece al plano, pero quiero que se parezca mucho al plano, o sea, quiero que localmente sea idéntico al plano euclidiano. O sea, quiero que si lo veo de muy cerquita, no solo parezca que estoy parado en un plano, sino que, por ejemplo, si dibujo triángulos, los triángulos chiquitos que dibuje sean triángulos euclidianos, donde la suma de los ángulos sea pi, los ángulos internos sea pi. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto es una... bueno, a ver. Quiero superficies que no se acaben de repente. O sea, quiero conservar esta parte que dice el segundo postulado de la geometría euclidiana, que dice que las líneas pueden continuar indefinidamente, que no se acaban de repente. Entonces, si quiero pensar, por ejemplo, en un cilindro como una superficie plana, el cilindro tiene que ser infinito. Porque si acabara aquí, yo llego aquí, ahí se me acabó el espacio, ¿sí? O sea, yo quiero que sea... No quiero que se acabe de repente. ¿Vale? Entonces, las superficies que no se acaban se llaman superficies completas. Está de cabeza. Entonces, el cilindro es muy sencillo, pero ahora piensen que agarro, por ejemplo, una hoja de papel. Primero la doblo así para obtener un cilindro, ahora sí, finito. Y ahora me quedan dos bordes, el borde de acá y el borde de acá. Y ahora yo lo que quisiera hacer es pegar este borde con este otro. Si yo trato de hacer esto en el espacio tridimensional, no voy a poder, ¿verdad? Esta cosa se hace chicharrón. Pero lo puedo imaginar. Entonces, imagínense que pudiera pegar este lado con este otro sin deformarlo. Esto es lo que me quedaría.
La forma que queda es como una dona, la superficie de una dona. Pero es una dona que es, si hago pegado sin deformar, es una dona tal que en cada punto se ve localmente como el espacio euclidiano. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Porque lo obtuve a partir de esta hoja de papel, digamos, pensando que si cruzo para arriba, entro por abajo, y si salgo por la izquierda, entro por la derecha. ¿Sí? Entonces, si estoy parado en un punto aquí, claramente lo que veo alrededor es un pedazo del plano euclidiano. Si estoy parado en el borde acá de arriba, yo aquí de este lado de abajo veo como medio plano euclidiano, pero este punto es el mismo que el de acá abajo. Y acá había otro medio plano euclidiano. Entonces, a la hora de identificarlos, lo que estoy haciendo es pegando dos mitades de un plano euclidiano. Entonces, lo que me vuelve a quedar ahí se ve como un plano euclidiano de nuevo. ¿Sí? Lo mismo es cierto en la orilla de acá, ¿no? ¿Y qué pasa en la esquina? A la hora que pego esto así, si pego lo de acá con lo de acá, entonces estos 4 puntos se van a pegar a un solo punto. Y alrededor de cada punto aquí estoy viendo como un cuarto de plano euclidiano. Y a la hora de pegar esos 4 cuartos, lo que veo alrededor del punto es otra vez como una vecindad del plano euclidiano. ¿Se entiende? Pero fíjense que lo mismo pasa, por ejemplo, si en lugar de agarrar un rectángulo, agarro un paralelogramo. Yo puedo identificar los lados opuestos de un paralelogramo y obtener otra vez algo que la forma, digamos, topológica es un toro. Pero si estoy parado adentro, localmente lo que veo es exactamente igual a un plano euclidiano. ¿Sí? Dejen mostrarles algo más que es un poco más raro. Entonces, a ver, este dibujo de aquí es un dibujo deformado, para que lo puedan ver en 3 dimensiones, en el espacio tridimensional. No hay manera de meter un toro plano en el espacio tridimensional. ¿Sí? O sea, no hay manera de meterlo sin deformar. Una cosa más rara que pueden hacer es la siguiente. A ver, estoy pensando que quiero pegar el lado de arriba con el de abajo, el derecho con el izquierdo. Y primero lo pego así. Ahora puedo pegar este círculo con este otro. Tienen la misma longitud. La manera más fácil de pegarlo es simplemente diciendo, a ver, este punto con este con este con este. O sea, ¿sí me entienden? Lo estoy pegando de la manera más sencilla posible. Pero hay algo más que puedo hacer. Antes de pegar puedo torcer. A ver, quiero torcer sin deformar. Y eso, como se logra, o sea, lo voy a hacer nada más en abstracto. Lo que quiero decir es, este círculo de acá lo voy a pegar con este círculo de acá, pero no lo voy a pegar nada más así, sino que antes de pegarlo voy a pensar que le doy varias vueltas, 2 vueltas y media, o 1 vuelta y 1/3, o 87 vueltas y pi, octavos, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que obtengo? O sea, la superficie que obtengo, topológicamente, bueno, estoy agarrando esto, estoy pegando los extremos, topológicamente es esta. Pero lo que es un poco sorprendente es que métricamente, o sea, la topología es la misma, sin importar cómo pego, pero la geometría es muy distinta. O sea, cada pegado me da un toro plano distinto, un toro donde las medidas son distintas. A ver, dejen decirles algo de esto. Uno puede pensar como, ¿cuántos toros distintos habrá? ¿Cuántos toros planos distintos habrá? Entonces, si los toros los puedo obtener a partir de rectángulos o paralelogramos, uno puede decir, bueno, ¿de qué tantas maneras puedo pegarlos? ¿No? Porque está además el asunto de que puedo girar antes de pegar, puedo torcer antes de pegar. Lo más fácil de medir aquí, ¿qué es? Es el área, ¿no? O sea, este rectángulo tiene un área. Si yo
pienso en la superficie ya armada, ya superficie cerrada, esa superficie tiene una manera de medir, que es la manera de medir que viene del cuadrado de donde la saqué. Y entonces yo puedo medir áreas ahí, yo puedo medir el área de la superficie completa. Y el área de esa superficie va a ser el área de este rectángulo. Entonces, un invariante un invariante geométrico de estos toros es el área, ¿no? Otro invariante que es, pues la longitud, por ejemplo, la longitud de estas curvas, a la hora que pego estos dos, esto se convierte en una geodésica cerrada. Una geodésica es una línea que va lo más derecho posible sobre la superficie, ¿sí? Y la longitud de esta curva cambia si yo hago, por ejemplo, el rectángulo más alto o más bajo, ¿sí? Entonces, esas longitudes también me dan invariantes de los toros, invariantes geométricos, que me ayudan a distinguir unos toros de otros, ¿sí? A ver, otra cosa más es que dependiendo de cómo, por ejemplo, si yo identifico los lados de este rectángulo, el toro resultante va a tener muchas simetrías. Por ejemplo, a ver, este toro yo puedo girarlo así, puedo girarlo sin cambiar su forma, ¿sí? O lo puedo girar en la otra, esto es a lo mejor más difícil de ver, pero lo puedo girar también en esta dirección. ¿Sí? También puedo reflejar la parte de acá para acá. ¿Sí? Resulta que pegar con torceduras, que es lo que decíamos acá, pegamos este lado con este, pero después de torcer, equivale a pegar paralelogramos en lugar de rectángulos. Pero cuando pegamos los paralelogramos, a lo mejor me creen esto, se pierden las simetrías. O sea, si yo pego estos lados y estos lados, obtengo un toro plano, en el que se vale trasladar para allá y trasladar para arriba, o sea, se vale girar el toro, pero no puedo reflejar. O sea, si yo trato de reflejar aquí, el toro se sale de su lugar. No voy a entrar en detalles, pero la cosa es que estas superficies son menos simétricas que las otras. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos de volada. No voy a hacer nada más. Fíjense. Hay otras maneras de obtener superficies planas. Por ejemplo, a partir de un hexágono, si identifico los lados opuestos del hexágono, de un hexágono paralelos, resulta que vuelvo a obtener un toro. Y entonces uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿podría obtener otras superficies a partir de otras superficies planas, no? Entonces, por ejemplo, a partir de un octágono, si yo yo puedo pegar los lados opuestos de un octágono para obtener un doble toro. ¿Sí? Pero esto tiene un problema, porque a la hora de pegar el octágono, todos los vértices del octágono se pegan a un punto. Y entonces aquí en el punto donde se pegan todos los vértices del octágono, los ángulos que veo alrededor de este punto son todos estos ángulos, que suman 6pi. Y entonces eso quiere decir que alrededor de este punto los ángulos alrededor de este punto no van a ser 2pi, sino 6pi. Ahí va a haber un pico. Entonces, esta superficie no va a ser euclidiana en ese punto. Esta superficie es plana en todos lados, excepto en ese punto. ¿Sí? Bueno, antes de que se me acabe el tiempo, a ver, ahora sí, superficies hiperbólicas. Entonces, así como las superficies planas son superficies que localmente son idénticas al plano euclidiano, las superficies hiperbólicas son superficies que son localmente idénticas al plano hiperbólico. Entonces, el ejemplo más sencillo es algo como un anillo infinito. Si se acuerdan, el anillo infinito euclidiano lo obteníamos tomando una tira infinita del plano euclidiano, la tira entre dos líneas rectas y pegando las orillas. Entonces aquí puedo hacer lo mismo, puedo agarrar, en el plano hiperbólico puedo agarrar el espacio entre dos líneas hiperbólicas y pegar una de estas con la otra. Y se obtiene algo parecido a esto. Otra vez, no es así porque en el espacio euclidiano no hay suficiente espacio para dibujar
superficies hiperbólicas completas sin deformarlas. Pero se parece a eso. ¿Sí? El problema para construir, para hacer que el doble toro fuera una superficie euclidiana, es que a la hora de identificar los lados del octágono, los ángulos internos del octágono eran muy grandes. Y esos ángulos se veían alrededor de un vértice. Y en ese vértice iba a haber demasiados ángulos, el ángulo iba a ser demasiado grande. Ahí iba a haber un pico. Pero fíjense qué pasa en el plano hiperbólico. En el plano hiperbólico, los ángulos internos de cualquier figura dependen del área, porque cada figura está formada por triángulos. Entonces, si empiezo con un octágono pequeñito, se va a parecer mucho a un octágono euclidiano. Los ángulos van a ser muy grandes. Pero si lo hago más y más grande, los ángulos se van haciendo cada vez más chiquitos. Y cuando este se hace infinitamente grande, los ángulos se hacen cero. Entonces, hay un momento a la hora que si empezamos a hacer crecer el octágono, que estos ángulos se hacen iguales a pi entre 4. O sea, lo que necesito es que los ángulos, a la hora de sumar los 8 ángulos, me dé 2pi. ¿Sí? Para que no haya picos. Entonces, si agrando el octágono regular hasta que los ángulos sean pi entre 4, identifico los lados opuestos, voy a obtener, fíjense, al identificar estos dos lados, por ejemplo, si agarro un punto en la orilla, lo que veo de este lado es como la mitad es medio plano hiperbólico. Lo que veo de este lado es otro medio plano hiperbólico. Y a la hora que los pego, como estoy pegando por una línea recta, lo que veo es un plano hiperbólico completo. Y en este vértice estoy viendo como son sectores del plano hiperbólico, pero cada uno es un octavo de plano hiperbólico. A la hora que pego los 8 lo que veo es como el plano hiperbólico completo. Entonces eso dice, con ese truco podemos ver que la superficie, el doble toro, es una superficie hiperbólica. Pero de hecho, este truco lo podemos hacer con polígonos con más lados. Y esto muestra que el doble, el triple toro, el quíntuple toro, todas las superficies de cualquier género son superficies hiperbólicas, de cualquier género mayor que 1. Bueno, pero a ver, esta manera de hacerlo les da realmente muy poquitas superficies hiperbólicas. Hay una manera mucho más eficiente. Entonces, si agarro cualquier superficie topológica, como este cuádruple toro, yo lo puedo cortar por curvas para obtener pantalones. Los pantalones son esferas con 3 hoyos. ¿Sí? O sea, sí se ve que esta es una esfera deformada a la que le hice 3 agujeros, ¿no? ¿Vale? Y entonces una manera práctica yo quiero ver que esta superficie es hiperbólica y que hay muchas maneras de darle una métrica hiperbólica, lo voy a hacer dándole métricas hiperbólicas a los pedacitos. Entonces aquí hay un pantalón, y les voy a decir cómo darle una métrica hiperbólica al pantalón. Entonces, se puede demostrar que si yo les doy cualesquiera 3 números reales, que pueden ser, por ejemplo, un décimo, 100 y un trillón, un décimo, 100 y un trillón, entonces existe un hexágono hiperbólico cuyos ángulos son rectos y que tiene las 3 longitudes que yo determiné en lados alternados. O sea, yo puedo construir un hexágono con lados alternados de las longitudes que yo quiera. ¿Qué pasa si agarran 2 de estos iguales? Agarren 2 iguales de estos y péguenlos por los lados rosados. O sea, son 2 copias de esto, los pego por el arco rosado No es cierto. No. Agarro 2 copias de estos y los pego por los arcos negros. ¿Qué es lo que me queda? Fíjense. Lo que digo es que me quedan unos pantalones donde esta curva azul está formada por las 2 copias de los arcos azules, el que está pegado enfrente y el que está pegado atrás.
Aquí tengo un arco naranja enfrente y un arco atrás, y un arco verde enfrente y un arco atrás. Los cafés están pegados, el de enfrente y el de atrás. Entonces, por eso aquí está cerrado. ¿Sí? Bueno, entonces, empezando con un hexágono hiperbólico con ángulos rectos, yo puedo construir un pantalón hiperbólico con la siguiente propiedad. Esta es una geodésica. O sea, porque este viene de una línea. Esto viene de una línea acá. Acá lo que veo de este lado es medio plano hiperbólico. Entonces, lo que veo de este lado acá es medio plano hiperbólico. ¿Qué pasa donde se pegaron los dos? Como este era 90 grados, y aquí estoy pegando el otro, la otra copia, aquí son 90 grados y aquí son 90 grados, lo que estoy viendo son 180 grados. O sea, ahí no hay esquina. Entonces resulta que estas bordes de aquí son geodésicas hiperbólicas. ¿Sí? Bueno, ahora entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo quiero darle una métrica hiperbólica a esta superficie. Lo que puedo hacer es cortarla en pantalones, elegir las longitudes que yo quiera para estas curvas. O sea, las que sea, puede ser, como les digo, es 1 millonésimo aquí, 1 millón acá, 300 aquí, 1 trillonésimo acá, lo que sea, ¿no? Elijo las longitudes como yo quiera. Construyo los pantalones hiperbólicos con esas longitudes, los pego. Y en el pegado no va a haber, fíjense que a la hora de pegar estas dos cosas, como lo que veo de este lado acá, en cualquiera de los puntos es medio plano hiperbólico, y lo que veo del lado de acá es medio plano hiperbólico, lo que voy a ver alrededor de cada punto es como el plano hiperbólico. ¿Vale? Bueno, pero otra vez eso no es todo, ¿verdad? Porque podemos hacer el mismo truco que con que a la hora de agarrar un cilindro y pegar los dos bordes, que en lugar de pegar nada más así, puedo pegar con torcedura. Yo puedo, antes de pegar aquí, yo puedo torcer. O antes de pegar acá, puedo torcer. Otra vez, por ejemplo, si tengo el lado de acá y el lado de acá, y antes de pegar tuerzo, topológicamente no estoy haciendo nada. O sea, se ve exactamente igual. Pero se puede demostrar que la métrica es distinta, que no importa cuándo, que dándole la vuelta obtienen cosas diferentes. ¿Sí? O sea, la geometría es distinta. Entonces, a ver, ya para acabar, hay un teorema muy famoso que dice que dada una superficie topológica, o sea, una superficie que todavía no tiene ninguna forma geométrica definida, entonces en esa superficie yo le puedo dar todas las métricas hiperbólicas que pueda. Digamos, quiero saber cómo son todas las métricas hiperbólicas que le puedo poner a esa superficie. Y resulta que el conjunto de todas esas métricas hiperbólicas forma un espacio enorme de dimensión 6g menos g, donde la mitad de estas dimensiones corresponden a las longitudes de estas curvas que yo puedo elegir como yo quiera. Y la otra mitad de las dimensiones corresponde a las torceduras, a que cada una de estas curvas la puedo torcer tanto como yo quiera también. ¿Sí? Y acabo. Y esto lo tengo que hacer. A ver, ¿sí saben qué es la característica de Euler? Para que me la brinque. ¿Han oído qué es? Bueno, la idea es nada más que si tengo una superficie, por ejemplo, y la divido en triángulos, yo puedo contar el número de vértices, el número de aristas y el número de triángulos que me quedan. Y a la hora de hacer esta suma alternada, b menos a más t, el resultado no depende de cómo dividía la superficie en triángulos. O sea, no importa cómo la subdivide en triángulos, el resultado es el mismo. Entonces, nada más quiero acabar con esta cuenta. Fíjense. Pónganse que tiene una superficie hiperbólica y que la divido en triángulos hiperbólicos. Yo sé cómo es el área de cada uno de esos triángulos. O sea, yo sé que el área de la superficie
es la suma de las áreas de los triángulos. Creo que esto tiene un. El área de la superficie es la suma de las áreas de los triángulos. Pero yo sé cómo es el área de cada triángulo hiperbólico. Es pi menos la suma de los ángulos. ¿Sí? Y ahora esto, fíjense, lo puedo partir en dos. Puedo partir aquí, esta suma de pi está aquí. Los ángulos, si sumo los ángulos de todos los triángulos, lo que obtengo es la suma de los ángulos alrededor de todos los vértices. ¿Sí? O sea, la superficie está partida en triángulos. Yo puedo sumar los triángulos, digamos, puedo sumar los ángulos por triángulo, los puedo sumar por vértice, puedo sumarlos aquí. Entonces, sumar estos ángulos sobre los triángulos es lo mismo que sumarlos sobre los vértices. Como es una superficie hiperbólica, el ángulo alrededor de cada vértice es 2pi. ¿Sí? Entonces, aquí es la suma de pi sobre todos los triángulos, esto es pi por el número de triángulos. Aquí es la suma de los ángulos sobre todos los vértices, este es 2pi por el número de vértices. Puede mostrar que esta cantidad es 2 veces pi por la característica de Euler de la superficie. Y eso es porque en realidad contienen vértices menos aristas más triángulos. Como son triángulos, las aristas son 3 medios del número de triángulos. Esta es la característica. Por lo tanto, esto es igual a, si hay 3 medios de t, esto es b menos 1 medio de t. ¿Sí? Bueno, esto nada más para decirles por qué es cierta esta última igualdad. Pero fíjense qué dice esto. Dice que el área de una superficie hiperbólica no depende de qué métrica hiperbólica le ponga. O sea, si yo le pongo cualquier otra métrica hiperbólica, alargando las curvas o acortándolas o torciendo o lo que sea, el área no cambia, porque el área es menos 2pi veces la característica. Otra consecuencia de esto es que si la característica de la superficie es mayor o igual que 0, entonces la superficie no puede ser una superficie hiperbólica porque su área tendría que ser menor o igual que 0. ¿Sí? Y si esto es positivo, este número es negativo. Pero esto demuestra, por ejemplo, que el toro entonces no puede ser una superficie hiperbólica, porque la característica de Euler del toro es 0. ¿Sí? Bueno, y aquí lo voy a dejar. ¿Alguna pregunta para Max? ¿No? Ay. Tenías geodésicas en algunas superficies. Sí. Y decías que el plano hiperbólico se asemeja más al plano euclidiano, ¿no? Que cumple que las rectas se pueden dibujar indefinidamente, ¿no? Sí. Pero luego en esas geodésicas que no, digamos, no son una recta infinita, ¿qué pasa ahí? A ver, hay dos maneras en que puedes interpretar eso de que las rectas de que las líneas se puedan extender indefinidamente. Una la puedes interpretar en la forma en que las líneas sean infinitamente largas y la otra es que no se terminan. Entonces, si piensas en esto en el sentido de que no se terminan, pues los círculos, por ejemplo, o las líneas cerradas no se terminan, ¿no? O sea, son infinitamente largas. No es, bueno, no sé, más bien es que no se terminan, ¿no? O sea, son finitas, tienen una longitud finita, pero no se acaban de pronto. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo? Porque piensa en este ejemplo. Tienes en lugar del plano euclidiano, agárrate un abierto del plano euclidiano, o sea, un pedazo abierto del plano euclidiano. Entonces, ese localmente se ve como el plano euclidiano. Pero si agarro una línea recta ahí y camino, hay un momento en que le llego al borde, entonces me salgo, ¿no? Entonces, esas líneas no se pueden seguir extendiendo. ¿Alguna otra pregunta? En el caso del hexágono, para hacerlo de los pantalones, el punto cuando es solamente un cilindro,
pues sí lo puedes torcer como quieras, porque al fin y al cabo, nada más, o sea, es la misma superficie la que está acá y acá, Sí. ¿no? La que quieres juntar. Pero en este caso, cuando son 3 círculos, en el momento en el que tú tuerzas alguno de los que lo están complementando para unir esos 3 círculos, pues sí te sigue afectando los otros 2, ¿no? Lo que pasa es que empiezas por pegar, o sea, empiezas a agarrar los 2 hexágonos y que son iguales para obtener los pantalones. Entonces ya tienes el pantalón pegado, ya está soldado ahí, ya eso ya no lo tocas. Y lo que vas a hacer ahora es torcer para pegar un pantalón a otro o tuerces para pegar un pantalón con el mismo. Ok, ¿sí? pero no es dentro del mismo para formarlo. No. Ok. Si los pantalones quedan, igual que en el caso del cilindro, esto queda totalmente, o sea, no has hecho ningún cambio geométrico aquí, es a la hora de pegar que hay un cambio. Pero el cambio no se ve aquí, pues. Okay. ¿Sí? ¿Alguna más? Al momento de hacer los pegados, Sí. la identificación puede ser como yo quiera, puede ser antipodal. Sí, sí puede ser antipodal, entonces obtienes superficies que son no orientables. Sí se vale. Sí. Lo único que necesitas es que las longitudes de las curvas que están pegadas sean iguales, ¿no? Para que, sí, si no, no vas a poder hacer el pegado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Oye, más una pregunta, ¿y se vale así hacer el max hiperbólico y agarrar los octágonos hiperbólicos y llevártelos, por ejemplo, que sería como un hiperbólico de 3 o 4 dimensiones y... No o sea, entiendo. como tu hoja de papel, Sí. ahora imagínate que eres max hiperbólico y la hoja de papel es un pedazo de plano hiperbólico. Entonces mi pregunta es si se vale hacer lo que hace Max en el espacio euclidiano, en el H3 o en el H4, de que agarres la hoja de papel hiperbólica y... Pues es que la hoja de papel te la estás llevando con isometrías del... Sí, ya entendí. O sea, dices, suponemos que estamos en el espacio euclidiano y en el espacio euclidiano se vale girar una hoja de papel y cerrarla así. Y si Ahí tú te preguntas si puedo hacer, si en el espacio hiperbólico puedo hacer esto con un pedazo de plano hiperbólico. Ajá, y tendría que estar en H3 o H4, no sé si se puede. Creo que sí se puede en H3. Creo que sí se puede. ¿No? Hay una cosa que tiene que ver con eso y es que hay un teorema viejo de Hilbert que dice que no podemos ver ninguna superficie hiperbólica completa dentro del espacio euclidiano. Si queremos verla dentro del espacio euclidiano, podemos ver pedacitos o pedazos, pero no podemos verlas completas. Si las vemos completas, tienen que estar deformadas. Y uno puede preguntarse al revés, supónganse que estuviéramos en el espacio hiperbólico y quisiéramos saber si en el espacio hiperbólico podemos ver dentro superficies euclidianas. Sí se puede. Sí, tendrías que deformar la hoja hiperbólica, ¿no? A la hora de... Gracias. Bueno, pues agradecemos otra vez a Max por su bonita plática. Y los invito a nuestra última charla de este semestre, que es el próximo jueves. Va a estar Jorge Martínez Montejano y nos va a hablar algo de dimensiones, ¿no? En topología.